Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos con 7, ¿qué tal? Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias, de análisis, debate, profundidad de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo, que se vuelve noticia. Nosotros intentamos frenar un poco, generar contenido relevante para que usted pueda tomar decisiones sobre lo que escucha, ve, lee de las noticias de este país y del mundo. Isel Martínez, nuestra productora. Isel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue hasta ahora. Hoy cargados de muchas informaciones. Ha sido un día con muchas noticias y noticias realmente importantes. Ya el Tribunal Supremo de Elecciones dio hoy el banderazo de salida para las elecciones municipales, un proceso que es muy importante y que para esta ocasión tiene componentes muy atípicos y que también, Randall, les adelantamos que vamos a tener una cobertura de lujo. Sí. Y lo de la inflación también. Va a ser una cobertura sin precedentes, la cobertura de las elecciones municipales, y no el día de las elecciones municipales, sino desde mucho antes. Estamos haciendo un esfuerzo realmente sobrehumano, pero será una cobertura sin precedentes la que realiza Noticia Monumental en las elecciones municipales, intentando que usted tome la mejor decisión, porque aquí hay una máxima, y es que si usted no vota, después no puede ir a quejarse. Así es que, bendito Dios que tenemos un país donde usted puede ir libremente, votar por quien usted guste, confiando plenamente en el Tribunal Supremo de Elecciones, en la institucionalidad costarricense, y que la mayoría decida quién dirige cada uno de los cantones de este país. Así es que aprovechémosla, votémosla. Decía el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿cómo era el eslogan? Su MUNI es lo más importante. Mi MUNI, ya por aquí lo tengo. Sí, es que me gustó, estamos buscando. Pero quiero decirlo literal. Pero bueno, digamos, aquí la idea es que usted tiene que acercarse, votar, averigüe quiénes son los candidatos, qué han hecho, nosotros le vamos a ayudar, qué han hecho. Su municipalidad importa. Su municipalidad importa. Sí. Porque es cierto, a veces nosotros tenemos una visión muy centralista, en el sentido de que todo se lo adjudicamos al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, si la calle que pasa frente a mi casa está mala, sí, aunque sea cantonal, yo digo, es que el MAU no hace nada. Bueno, y tal vez le toca a la municipalidad, la recolección de basura le toca a la municipalidad, muchos acueductos le toca a la municipalidad. Así es que... La recolección de basura. Sí, no, hay un montón de temas, los lotes baldíos. Es el primer acercamiento político que tenemos los ciudadanos hacia instituciones del gobierno y las instituciones que nos pueden resolver problemas que son muy importantes para mejorar la calidad de vida. Esa es la importancia de los procesos de elecciones municipales, Randall, que no se ha dado mucha importancia, al menos en el último proceso, un 70% de abstencionismo muy elevado. Sí. Pero yo sí creo que al menos para esta ocasión, si por la víspera saca el día, sí va a ser algo más reñido y por lo menos sí va a ser más intenso. Claro, dice Carlos Prendis, por favor hagan un debate de los candidatos de cada municipio. Son 81 programas que todos vamos a escuchar. Tararara, un día de esos, Carlos, le contamos cuál es la cobertura de Monumental. Está cerca, Carlos, no importa. Vieras que sí, las elecciones municipales yo la veo en dos niveles. Primero es una prueba a la ciudadanía, porque es la primera elección municipal separada de la elección presidencial. Pero otra cosa es que es un gran reto para los partidos políticos, porque antes era relativamente sencillo, y aquí lo digo con todo el respeto del mundo, era relativamente sencillo que usted tuviera un candidato presidencial que era el que jalaba gente, los candidatos a diputados que jalaran gente, y simplemente los candidatos a alcaldes se le metían, digamos, a los de diputados, hacían campaña con el alcalde y le decían, voten a 3 por fulano de tal. Bueno, por fulano de tal no, voten a 3 por tal partido. Entonces usted ni conocía al alcalde, pero marcaba las 3 casillas, porque votaba así por presidente, votaba así por diputados y votaba así por alcaldes. Yo creo que
yo creo que estas elecciones municipales serán un golpe de realidad para algunos partidos políticos. Completamente, y también a muchos, y en realidad a nivel nacional, porque aquí hay una realidad que hay que resaltar y que incluso lo dicen las encuestas, lo han dicho analistas en este mismo programa, ya se ha perdido esa afinidad política de la población hacia un partido concretamente. Las personas de hueso colorado, como decían, que seguían un partido político. Un 47% por ahí, la última encuesta de Sid Gallup, que de hecho hizo para Repretel y Central de Radios, decía eso. 47% de la población no tiene partido político, y ahí también se va a ver las bases cantonales que tienen los partidos en cada comunidad, que igual eso también es un reto para todos los partidos políticos en este momento, de atraer a los líderes cantonales de cada una de sus municipalidades para que a la postre genere más credibilidad en el electorado. Es un gran reto y que ahí se va a ver las bases reales de cada partido para las elecciones nacionales, que ya faltan 2 años y menos para que ya empiece el proceso de campaña. Y es que, además, ¿qué va a significar para vos algún partido? Si digamos, la dinámica histórica costarricense, digamos que tiene elementos que suben el volumen político cada cierta cantidad de años, ¿verdad? Entonces, recientemente conformado el Estado costarricense, viene la lucha del 56, ¿verdad? Que genera una unión política referente... Un arraigo muy importante. Sí, pero un arraigo político identificado, digamos, con los Mora, con los anti-Mora. Después viene el tema de la crisis del café, viene el terremoto de 1910, digamos que la gente se agrupa en torno a Ricardo Jiménez, que era el presidente en esa época. Don Ricardo logra ser 3 veces presidente de la República. Sí. En torno a eso, después viene las garantías sociales del 40, la guerra civil del 48, y ahí muere. Digamos que hay 2 elementos que vuelven a subir un poco el volumen, que es la crisis del 78, ¿verdad? Bueno, la crisis del 78-82 y el surgimiento del PAC en 2001, digamos que rompe el bipartidismo y eso genera cierta identificación con algunos partidos políticos. Pero si yo hoy te digo a vos, Pepe Figueres, ¿qué te mueve? Digamos, sabes quién es y todo, pero sí, vos no viviste, digamos, ni yo tampoco, ni ninguno de los que estamos en la mesa aquí, en la época en que el arraigo, digamos, político por los sucesos que habían ocurrido era muy, muy fuerte. Entonces, digamos, por eso es que yo creo que ahora no existe ese hueso colorado. Sí, es que en ese momento y en política eso es algo que influye demasiado, aunque mucha gente crea que la política es algo 100% racional, es completamente emotiva, y usted lo ve en las campañas. El que gana es la gente o los partidos que en este momento llegan a mover mayormente o con mayor frecuencia la emotividad de la gente, y precisamente eso que usted dice, ese arraigo con algunas causas nacionales, es lo que hace que la gente se siente identificado con determinado partido político, en una época donde, por cierto, reinó por muchos años el bipartidismo. Claro, pero yo te voy a decir no voy a decir tu edad jamás, pero vos naciste siendo Calderón presidente de la República. No. Arias, sí. Bueno, Arias terminando. Sí. Bueno, Arias termina. Eso significa que tu primer recuerdo seguramente andará por la presidencia de José María Figueres, hijo, o Miguel Ángel Rodríguez. Sí, por ahí anda, exactamente. Bueno, eso significa que el surgimiento del PAC... Completamente, por ejemplo, la crisis de los 80 con el gobierno de Rodrigo Carazo. Yo tampoco. Yo sé porque usted lee historia y porque la gente le cuenta. Exactamente, pero prácticamente tu vida reflexiva, digamos, en lo político, estuvo después del rompimiento del bipartidismo, porque cuando el PAC surgió, vos tenías entre 12 y 13 años. Sí, completamente. La primera vez que yo voté había 3 partidos en la papeleta. Entonces, sí, digamos, no hay un arraigo. Bueno, había más de 3 partidos, pero digo, 3 con posibilidades reales de ganar. Había... de hecho, ese primer proceso... Además, Soto Guevara ya era candidato cuando yo voté por primera vez, imagínese. Cuando la primera vez que se tiró don Otón Solís con la campaña de 1 millón de votos por Otón, que recuerdo, que también marcó mucho, que fue cuando quedó muy ajustado los datos gracias Chelita, con don Oscar Arias, esas elecciones yo no pude votar por 2 meses de diferencia. Esa fue la primera que yo voté, sí. Bueno, ahí está el detalle. Usted también está muy joven, Randa. Sí, no parece, pero bueno, no importa. Sí, y hablando de procesos importantes, hoy hace 8 años fue el referéndum para sí, hoy hace 8 años. TLC. Sí, el único fecha muy importante. Referéndum en la historia del país. Sí. Pero bueno, ese es uno de los temas nacionales importantes. No sé si te queda otro nacional. ¿De la inflación? Sí, perdón. Bueno, inflación no, variación en el índice de precios al consumidor. Nos acostumbramos tanto a decir inflación. Digamos inflación, es mejor porque
digo, vos le decís a la gente, es que su índice de precios al consumidor Sí, no lo entiende. varió negativamente 0.70 y nada, aquí lo que pasa es que lo que usted pagaba en diciembre, 10,000, con lo que usted compraba con 10,000 colones en diciembre, hoy lo compra con 9,930. ¿Verdad? 0.70% negativo la inflación. Hay una tendencia a la deflación, dicen los especialistas. ¿Por qué no deflación todavía? ¿Qué es la inflación negativa? Bueno, porque se requiere un periodo completo, un año, digamos, en inflación negativa. Eso no ha ocurrido. De los 9 meses tenemos 6 de este año. Pero lo cierto es que hoy nos decía alguien, es que ustedes se preocupan cuando la inflación está alta y cuando la inflación está baja. Bueno, sí, pero es que depende de las causas que tengan esa inflación a la baja. Si la inflación a la baja es producto de un reflejo de un índice mensual de actividad económica muy bajo, entonces sí es preocupante, porque significa que los precios no suben porque la actividad económica está prácticamente paralizada, ¿verdad? Y ahí entra lo preocupante. Y yo no quiero imaginarme la negociación salarial pública del 1 de enero del próximo año, porque digamos, se van a sentar y van a decir, bueno, nuestra propuesta es bajar 1% los salarios porque el costo de la vida disminuye 1%. Ajá. Eso no va a pasar, claramente. Ese va a ser un frente de batalla muy fuerte en plena discusión de temas fiscales en nuestro país, ¿verdad? Sí, y si usted se pone a analizar que de hecho siempre se hacen las expectativas o se proyecta el aumento salarial en lo que va de este semestre que empezó en junio, no se ha registrado ninguna variación positiva, porque en los últimos 3 meses todas han sido negativas. Si se tomara en cuenta ese parámetro, sería el panorama un poquito hasta peor que en el semestre anterior. Aunque obviamente siempre se precipita en un semestre, siempre proyectan el semestre siguiente, pero imagínense. Sí, imagínense con esta proyección. ¿Sí? Que vea el cálculo del Banco Central, más menos 4 más menos 1, es la proyección de la inflación. De igual se lo pusiéramos a adivinar partidos de fútbol, porque sería complicadísimo. Yo todavía me acuerdo, cerca del 2008, antes del 2010, cuando la inflación alcanzaba 2 dígitos. Y esa era la gran meta. Ahora se alcanzó la meta, pero ¿qué se hace con esto? ¿Cómo se come esto? O sea, al final, y reitero lo que habían dicho, ya lo he dicho en este programa, un estudio de la UNA, el hecho no es lo que varíe la cantidad de precios o lo que consume la gente en Costa Rica, es si tienen las ofertas de empleo y las necesidades o la forma en cómo generar ingresos para comprar todo eso. Esto también es un buen parámetro de medición. Bueno, en temas internacionales, aunque dicen los abogados de Joseph Blatter que no ha sido notificado, las agencias internacionales sostienen que Blatter ha sido suspendido por 90 días de su cargo como presidente de la FIFA. Él fue imputado por la Fiscalía de Suiza el mismo caso en el que está implicado Eduardo Lee. Sí. ¿Verdad? Blatter, en una cosa muy rara, cuando surgió este tema, dijo que renunciaba, pero que renunciaba a un plazo larguísimo, ¿verdad? Algunos críticos, como Michel Platini, que es el presidente de la UEFA, decían que lo que estaba haciendo Blatter era intentar, digamos, acomodar sus piezas antes de irse, pero bueno, lo cierto es que las agencias internacionales sostienen que hay una suspensión de Joseph Blatter. Y el otro, a mí los premios Nobel, vieras cómo me emocionan. El de hoy me pareció tan interesante. Hoy fue el premio Nobel de Química. Se le dio a 2 científicos que hicieron un descubrimiento súper interesante. Voy a volverme al colegio un momento. Bueno, devuélvase. Gracias. Yo no era muy buena para biología, pero no importa. Yo sí hice el examen de bachillerato en eso. Cuando las células se dividen, ¿verdad? La división celular, que como un año duró esa materia, me acuerdo, en el colegio, las células prácticamente se duplican, es decir, se genera una igual, otra igual, otra igual, otra igual, hasta que generamos el cuerpo y todo. Bueno, resulta que descubrieron que hay factores exógenos, es decir, externos al cuerpo, que pueden alterar esa división y que causan mutaciones en las células. ¿Qué es lo que proviene del cáncer? Sí, exactamente, el cáncer es una de las mutaciones, bueno, no la única. ¿Sabe cuál es el factor externo que genera esto? Ajá. El cigarro. Eso fue lo que determinó el estudio del Premio Nobel de Química, que el cigarro afecta directamente la división celular y entonces genera mutaciones, que es un problema gravísimo, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, ¿para qué es bueno el cigarro? No dicen. No, para nada, menor. Para nada. Ahí ya se comprueba, pero sí. Pero bueno, es un vicio muy difícil de quitarse, Isabel. Son las 2:21, creo que ahí terminamos con los temas de esta tarde. ¿Verdad?
Sí. ¿O ibas a agregar algo más del premio Nobel? Bueno, yo sí iba a agregar algo más del premio Nobel. El premio Nobel de la Paz que está dando mañana mucho es que el de hablar, está generando mucha literatura. expectativa. Mañana es el Sí. el de literatura. El viernes es el premio Nobel de la Paz. Y el lunes es el premio Nobel de economía. De economía, sí. El de la Paz, yo era de la tesis que el gran favorito era el Papa Francisco. Pero vieras que después de que Álvaro Ramos estuvo aquí el otro día. Usted que quedó dudando si se lo van a Sí. Irán, al proceso de Irán. Al proceso de desarme nuclear de Irán. Bueno, es que es más mediático. Vamos a ver por qué se Al que sí inclina. no creo es que sea Santos y a Timochenko, digamos, porque yo imagíname un premio Nobel de la Paz en el secretario general de las FARC, ¿Y digamos. si se lo dan a Timochenko, qué? Porque recordemos lo que, de hecho, por lo habíamos eso. leído. Y recalco lo que dijo don Álvaro en el programa anterior: no se lo dan a Santos. A Santos a personas con santidad. Me salió un chiste intencionalmente. No se lo Sí, dan sí, a anda personas súper que graciosa. están libres de Allá pecado. está esperando el ojo, la podemos dejar de una vez. Un saludo a Norval que nos escucha siempre, por cierto. Sí, sí. No digas eso porque si no me llaman ahora de la tarde. A contar chistes. No, No, no pero tan buena, es que yo es cierto, parece. sí, el premio Nobel no se le da a santos, A personas, sin pecados. sin pecado, pero Ajá. es que, digo, una persona sin pecado, compararla con Timochenko, y que me disculpen los seguidores de Timochenko aquí, que sé que hay, pero digo, no se Sí. puede. Bueno, se veía más feliz cuando le dio el apretón de manos a Santos, al presidente, eso sí. Ah, sí. No, el que se veía más feliz de todos era Raúl Castro, al fondo, Sí, sí, pero... bueno, sí, imagínese usted. lo Pero que Timochenko era eso de también capital sonreía, político. Santos no. Pero Santos estaba como que... A mí esa foto Yo me no sé. impresionó tanto. Sí, claro. Pues yo decía, estos dos cuántas veces han intentado matarse uno al otro, porque Santos antes de ser presidente era ministro de Defensa, ¿verdad? Sí. Y Timochenko ascendió con la Una- muerte de Raúl Reyes, que propició Juan Manuel Santos siendo secretario, siendo ministro de Defensa, sí. Dice Luis Carlos Ortiz, si a Raúl Castro no le van a dar el premio Nobel de la Paz siendo mediador del... No sé, yo, digamos, es que yo no creo fue tanto que Irán, mediador. entonces. No fue tanto mediador. No, fue Sí. ¿cómo se llama cuando vos recibes a alguien en tu casa? Anfitrión. Fue anfitrión Sí. del proceso de negociación. Sí, pero ¿verdad? recordemos Pero bueno. que es que no fue un proceso que se dio ayer. Ya tenía 3 años, 41 reuniones de rondas de negociación. Hay mucha gente que ha participado ahí. Sí, pero y no solo eso, el otro día Álvaro Ramos a mí de verdad, digamos, me bajó un poco la expectativa sobre el tema del Papa, porque yo le decía, pero es que es Estados Unidos y Cuba. Es cierto, es Estados Unidos y Cuba, que es muy cercano para nosotros, pero el comité que Es que escoge es por el eso, Nobel por de la Paz es cercanía. europeo. Y digamos, la trascendencia del desarme nuclear de un país que estaba aislado del mundo es una cosa impresionante, ¿verdad? Sí. Pero... Sí, es que a veces para nosotros es muy difícil comprender lo que ha pasado en esas esferas, pero sí era un proceso. Desde el momento en que se habla de cuestiones nucleares, de bombas atómicas y de todo ese tipo de cosas, de armamento, de cosas bélicas, cuesta mucho entenderlo, y más si está lejos de aquí. Pero sí fue un proceso realmente importante. sí. Pero bueno, esperaré también el de literatura mañana Sí. y el de economía, a ver qué pasa. Pero bueno, solo el del viernes se da en Noruega, los otros se dan en Suecia. Listo, ¿verdad? Ahora sí. Mañana juega la Sele, 2:25. Vamos a hablar del tema de fondo. Quiero agradecerle a don Carlos Alvarado que está con nosotros, el ministro de Desarrollo Humano y Bienestar Social. Estuvo en estos micrófonos en el lanzamiento de Puente al Desarrollo y hoy está en evaluación de Puente al Desarrollo. Don Carlos, como en Consejo de Gobierno, ¿cómo le va? Muy bien, Randall, gracias por la invitación y dar el espacio para poder compartir de este y otros temas con quienes nos escuchan, que sé que es muchas personas. Gracias por estar aquí. ¿Cuánto cumple Puente? 6 meses, son 6 meses ya. El lanzamiento se oficializó en marzo, antes de que cumpliéramos un año de administración. Y bueno, y ahora con un año y 5 meses aproximadamente en gobierno, tenemos este informe de avance de lo que ya es Puente al Desarrollo. Una cosa que siempre quisimos enfatizar es que, recordarás, Randall, en aquella oportunidad nosotros no queríamos decir vamos a lanzar. Nosotros dijimos, Sí. estamos lanzando ya. En aquel momento lo hicimos así. Y bueno, hoy los números que presentamos no son vamos a tener, sino ya tenemos. O sea, son hechos consumados concretos, porque creo que es lo que demanda y lo que espera la ciudadanía, no que le digamos lo que vamos a hacer, porque en el ánimo costarricense en el que estamos en general,
la ciudadanía pide actos concretos, cosas materializables en tiempo, con responsables, o como se dice llanamente, más en las esferas de la juventud, no habladas. Entonces creo que bajo esa filosofía es que hemos actuado, y hoy en los principales datos, que creo que son lo que traemos de Puente al Desarrollo, a 6 meses de lanzada la estrategia de reducción de la pobreza del gobierno de don Luis Guillermo, los principales datos son: al corte del sistema de información al 21 de septiembre, porque hacemos cortes mensuales para tener información oficial, tenemos 20.483 familias en pobreza extrema en el esquema de Puente al Desarrollo. Son casi 20.500 familias. Esto representa el 76% de la primer meta del programa. Hay que recordar que el programa tiene 2 olas grandes de atención. Las olas de atención son de 27.300 familias por periodos de 2 años. En esta primera ola, a 6 meses de lanzado el programa, y ya con los cogestores, los profesionales en campo, tenemos 20.500 familias, lo que representa un 75% de la meta. Y eso en personas son 81.101 personas, es decir, más de 81.000 personas. Las personas más carenciadas del país, porque son en pobreza extrema, están bajo el esquema Puente al Desarrollo. ¿Cuál es el esquema Puente al Desarrollo? Muchos van a estar cuestionándose ahora en sus hogares o en sus lugares de trabajo. Con Puente al Desarrollo lo que hacemos es identificar a las familias en pobreza extrema, pero no solo darles la asistencia o no solo darles el pescado, sino de manera condicionada la ayuda económica. Se generan programas de capacitación, programas en que la condición de recibir el apoyo económico es que los niños estén en las escuelas, que los jóvenes estén en las aulas, que la jefa o el jefe de hogar procuren una capacitación, que si requieren capacitarse y tienen niños menores, estos niños tengan el cuidado, que toda la familia vaya a la seguridad social a través del seguro por el Estado para que estén sanos y de manera preventiva se les atienda, que si hay un adulto mayor que requiere cuidado lo tenga, o que no esté pensionado, que pueda pensionarse por el régimen no contributivo, en fin, que todas las familias en pobreza extrema se encadenen con la red interinstitucional de protección social del país, que es muy robusta. El problema es que también es muy complicada y no llega oportunamente siempre a quien más lo necesita. Claro. A través del cogestor, que trabaja directamente con las familias, se establece el puente entre las necesidades de las familias más pobres y la oferta institucional. Y eso que es el programa, es lo que hoy venimos a compartir, que ya hay más de 20.000 familias y más de 81.000 costarricenses, de los más necesitados, que disfrutan de este esquema. No un esquema asistencial, sino un esquema de promoción social. No solo dar el pescado, sino enseñar a pescar, que eso es un poco la filosofía. Pero no solo enseñar a pescar, déjeme agregarle una cosa, sino es que no tenga que ir solo a comprar la caña y a comprar yo no sé pescar, así que el anzuelo, exactamente, el señuelo, el lugar, la carnada. bueno, que no vaya a buscar todo eso por aparte, sino que, porque seguramente usted al escuchar al ministro dirá, bueno, pero es que eso ya existían las becas, existía el seguro, sí existía. Lo que pasa es que antes de Puente la gente tenía que ir, las personas en extrema pobreza tenían que ir de institución en institución buscando una beca de FONAVE, a veces ni sabía dónde atendían o no tenían las plata para los pases, o no sabía que calificaba para tal. Lo que hacen los cogestores, que son los puentes realmente, digamos, al desarrollo de estas familias, es ir a la familia y decirle, vea, usted sabía que usted tiene, así bajo estas condiciones en las que está, usted tiene, digamos, acceso a este montón de beneficios de desarrollo a cambio de estos requisitos que normalmente pasan por mantenerse estudiando los menores de edad, con acudir a chequeos médicos. Antes de entrar a las cifras, ahorita entramos a las cifras particularmente, me llama mucho la atención, don Carlos, este es el programa, déjeme atreverme a decir esto, menos cuestionado de la administración Solís Rivera. Pues yo no creo que sería el más apropiado yo para calificarlo, pero bueno, así? Yo lo que siento es que estoy muy satisfecho con el trabajo del equipo de
del gobierno, porque esto no es un trabajo de una sola institución, es un trabajo que si bien desde el ministerio se coordina, y en el IMAS está la plataforma, por lo menos de los cogestores, requerimos de un trabajo coordinadísimo con, por ejemplo, la caja, pero no solo con la caja, una instancia, hay que coordinar con Seguros por el Estado, hay que coordinar con régimen no contributivo y hay que coordinar con la atención normal de la caja, hay que coordinar con el INA para las capacitaciones, y no solo con una instancia del INA, sino con sus oficinas regionales, que tiene más de, por lo menos el INA tiene 9 oficinas regionales, áreas regionales y 54 centros de capacitación. Con el INAMU, gran trabajo conjunto que hay que establecer, con el Ministerio de Educación, con FONAVE, inclusive dentro del IMAS, coordinar la red de cuidado con Avancemos y con el apoyo económico en asistencias, en fin. Hay un gran trabajo acá de fondo, el Consejo Social Presidencial, liderado por doña Ana Elena, estableciendo los seguimientos y la evaluación de lo que vamos haciendo, los desarrollos informáticos para canalizar referencias o para llevar estas estadísticas que hoy les podemos compartir, porque esto no se lleva, como dicen coloquialmente, a pie, esto es a través de un sistema informático desarrollado también por profesionales, no es que se contrató, desarrollado por profesionales en informática. Son todas este cúmulo de esfuerzos los que hacen esto posible hoy. Y le voy a decir una cosa, Randall, creo que a mí no me preocuparía los cuestionamientos, soy sincero, no me preocuparían, uno le daría la bienvenida, también por otra cosa, porque no hay programa perfecto, sí. Pero sí hay disposición para hacerlo perfectible y para mejorarlo. Otro que no mencioné, con vivienda, por ejemplo. Viera los avances tan interesantes y cómo Puente al Desarrollo tiene el potencial en ciernes de modificar el sector vivienda. ¿Por qué? Porque identificamos directamente las personas más carenciadas. Ya no es el sistema nada más, exclusivamente a través de los desarrolladores, quien no solo tienen que desarrollar, sino ir a buscar los beneficiarios, por ejemplo. Y digamos, un desarrollador es experto en hacer vivienda, pero no así en calificar pobreza. Bueno, con Puente hay ya poblaciones calificadas, identificadas en pobreza y con esas necesidades. Lo que quiero decir es un trabajo que necesariamente implica de un equipo, y que es, ¿cuál equipo? El equipo, como casualmente decías, de cosas que existen hoy, pero que antes no estaban articuladas. Antes no había una comunicación tan fluida. Por eso es tan importante el rol. Exactamente, no habían esos puentes. Tan importante por eso el rol de liderazgo político de doña Ana Elena, ciertamente con el mandato claro de don Luis Guillermo, de que esto va porque va. Y por eso está yendo. Por eso hoy informamos de datos muy concretos en esta primera etapa. Nuestra ambición muy positiva es llegar a cubrir a esa población que es bastante población de la más carenciada, y empezar a profundizar más los servicios y las articulaciones que ya se van dando. Un ejemplo, este año vamos a cerrar el año con cerca de 3.000 mujeres, jefas de hogar, de estas 20.000, 3.000, que es un número considerable, jefas de hogar capacitadas en formación humana a través del INAMU en el marco de Puente, un esfuerzo institucional. Porque es importante que el 80%, es decir, 8 de cada 10 de estas familias, de estas 20.000 familias, son lideradas, son jefeadas por mujeres. Y eso es lo que se refiere cuando se habla de que la pobreza tiene rostro de mujer y de niños. Es porque es así. Y tiene que ver con datos culturales y estadísticos. Cuando hay un hogar jefeado por una mujer, probablemente los demás integrantes de ese hogar dependen del ingreso de esta mujer. 2, culturalmente, a las mujeres es a las que se les asigna la responsabilidad. Culturalmente digo, porque no necesariamente debe ser así. Lo digo con la conciencia de que tengo que cuidar a mi hijo varios días a la semana en acuerdo con mi esposa. Culturalmente se le asigna a la mujer, sí, claro. Y muchos padres se desentienden de eso. Entonces eso duplica el trabajo en cuanto a cuidado y minimiza o inhibe muchas veces el acceso a capacitación o al mercado laboral de estas mujeres. Por eso también tan importante la red de cuidado, que estamos dándole fortalecimiento y continuidad, reconociendo que es un proyecto que se inicia en la administración anterior y que nosotros lo mantenemos por esa importancia que tiene y lo fortalecemos.
Es decir, la pobreza tiene ese rostro femenino y es por eso es tan importante estas capacitaciones a estas mujeres para que tengan planes de vida, para que puedan en muchos casos terminar el 6º grado o el 9º año, incluso terminar la secundaria en este marco. En otros casos que tengan el inicio de su emprendimiento económico o que puedan vincularse al INA para una capacitación o que esta capacitación les permita un empleo y a la vez que tienen un empleo tienen al adolescente en el colegio, al niño en la escuela y si hay uno más chiquito que pueda estar o en el Sensinay o en la red de cuido o en una alternativa privada para que pueda no solo tener este trabajo sino romper los ciclos de pobreza, que es muy importante, que es a lo que aspira al final Puente al Desarrollo, porque como mucha gente, y yo sé que mucha gente de la que nos escucha, el sentimiento que dice es, bueno, hay un programa más en el que el gobierno bota la plata. Ciertamente aquí la diferencia es que no estamos dando la plata nada más asistencialmente. Hay una condición, y esa condición es las capacitaciones, el acceso a estos programas. Esas son condiciones, pero no condiciones antojadizas, condiciones para la movilidad social, para que esta inversión se convierta, que es lo que queremos, en autonomía de las familias, que no dependan de las ayudas, sino que puedan en libertad valerse por sí mismos, tanto en el mercado laboral como en la vida, que eso es lo que estamos procurando con Puente al Desarrollo. Isabel. Cuando vemos los datos, en pocos meses se ha alcanzado un 76% de la meta que ustedes tenían prevista para estos 2 años, o los próximos 2 años. ¿Ha sobrepasado la meta que ustedes tenían, don Carlos? Vamos en ruta. Estamos en lo que previmos. Eso tiene que ver con una buena planificación. Sabíamos que podíamos iniciar el programa con marzo cuando lo lanzamos porque teníamos una base de 60 profesionales y estábamos concluyendo el reclutamiento de otros 100. Esos otros 100 ingresaron a campo a trabajar en esto de agosto. Entonces los meses de agosto y septiembre fueron meses muy intensos de lo que llamamos el proceso de elegibilidad, es decir, reconocer en campo, lo cual es muy importante, no en escritorio, es con los mapas sociales, ir a los distritos y a las comunidades identificadas por el INEC como las que más pobreza extrema tienen, es decir, salir a la calle a combatir la pobreza y no esperarla en el escritorio, y ahí se empezó los procesos de elegibilidad. Entonces hay un primer criterio técnico que son mapas sociales, no es una lista que uno como político, no es Carlos Alvarado que yo les paso la lista de quién tienen que atender, no, es un criterio de perfil de familia, que es principalmente alta dependencia económica, muchos niños en el hogar, persona con discapacidad o adulto mayor que necesite, porque eso se correlaciona con la alta pobreza, y entonces ir a buscar esto a campo. Los cogestores hacen los estudios sociales, primero geográficamente se ubican con los mapas, van a los hogares, buscan estos hogares con este perfil, hay muchos que no califican en pobreza extrema, otros, una minoría que dice, no, yo no quiero participar del programa, porque conlleva responsabilidades, pero una gran mayoría que cuando califica y se le invita a participar en el programa y firma el compromiso de participar, entra a recibir el beneficio económico, pero a la vez se compromete con un plan de vida. Y en estos meses lo que hemos hecho es eso, cumplir la elección o la elegibilidad de esas familias con criterios técnicos, con criterios tanto estadísticos como técnicos de trabajadores sociales, de psicólogos y sociólogos, que son los profesionales, y así es como estamos ya prontos a cumplir la meta. Entonces, a tu pregunta, estamos como dicen, on track, estamos en líneas para cumplir nuestra meta del 100% para este año. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de las cifras en particular, que son muy buenas. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Son muy buenas las metas. Recordándole 2 temas internacionales también, el que me quedaron por fuera y que creo que son fundamentales. Como Venezuela no publica a sus ciudadanos los datos que nosotros sí tenemos, como inflación, por ejemplo, y el PIB. Tenía más de 6 meses de que no se daba ni una sola cifra. No. Estimaciones de nada. Entonces el FMI, el Fondo Monetario Internacional, se le adelantó, las calculó y las presentó hoy. Venezuela tiene este año un 200% de inflación y un 10% de caída del Producto Interno Bruto. Prácticamente. ¿Cuánto por ciento de caída? 10% del PIB. Y es un 10% del Producto Interno Bruto venezolano con todo y su petróleo, ¿verdad? Imagínense la cantidad de dinero que es eso. ¿Qué significa una inflación del 200%? Usando el mismo ejemplo que usé ahora, es como si lo que usted comprara con 10.000 en diciembre, lo pudiera comprar ahora con 30.000 colones.
Esa es la situación en Sí, Venezuela. hoy por hoy definitivamente la inflación más cara del mundo, o la inflación más alta, mejor dicho, del mundo. Solo superada por Yemen, que está en plena guerra. Sí. Ni Ucrania le gana siquiera. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos. Qué mala noticia la de Venezuela, pero bueno, se veía venir. 2:41, vamos a la pausa y volvemos con matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos con 46 minutos de la tarde, estamos en Matices hablando de Puente al Desarrollo, que cumple 6 meses. Estamos con el ministro de Desarrollo Humano y Bienestar Social, don Carlos Alvarado. Ahora sí hablemos de las cifras, pero hablemos de las cifras despacio, para saborear las cifras, precisamente. Don Carlos nos dijo que al 21 de septiembre, que es el corte mensual que tienen, se atienden a 81.101 personas, ¿verdad? Es correcto. Que son 20.483 familias. Correcto. Que viven en condiciones, y aquí yo quiero ser muy claro, de pobreza extrema en los 75 distritos prioritarios del país. La meta que ellos tenían en estos primeros 2 años era de 27.300 familias, es decir, ya van con el 76% en 6 meses, que muy probablemente, yo espero que sea así, logren el 100% en el primer año y no hasta el segundo año. Pero bueno, estos números tienen matices desgranados, y uno es la cantidad de inversión económica que se ha recibido por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social a estas familias, porque esto se traduce en dinero en efectivo también, don Carlos. Es correcto, y es una de las partes importantes y claves del programa, y yo creo que también que genera alguna polémica del programa, pero positivo, digo yo. Si estamos hablando de gente en pobreza extrema, es el perfil de la familia que no tiene ni lo necesario para cubrir las 3 comidas al día. Ese es el perfil, o sea, que no come al día al menos 3 veces. Un día yo hablaba con un familiar sobre este tema y me dice, bueno, la última vez que yo no comí así fue porque tenía que hacerme un examen de sangre y tuve que abstenerme de comer. Pero mucha gente en Costa Rica, y gracias a Dios que supera esa condición, tiene acceso, la clase media, ni se diga la clase alta. Estamos hablando aquí de la gente que no tiene lo básico para alimentarse. Este apoyo económico es para satisfacer la necesidad básica, pero estamos conscientes para eso, para transporte, para lo básico en cuanto a sostener la familia y bueno, salir adelante. También es sabido, un niño que no ha comido, no pone atención en clase, un joven o una mujer que debe trabajar y no ha comido, probablemente no rinde igual, no se concentra, incluso también la persona que no tiene ni lo básico no puede transportarse, no puede montarse en un bus, o incluso quien no ha comido y está lejos debe transportarse caminando. Entonces ahí tenemos, y yo lo veía también. En una ocasión me tocó, yo sigo con mis anécdotas de mi hijo, pero es que son las que tengo cercano. Y además eso es lo que hacemos los papás. Un día me tocó caminar ni siquiera 1 kilómetro, algunos metros, cargando a mi hijo porque estaba como un terreno, él no podía caminarlo, era mucha piedra y se tropezaba, y de ahí eso ya cansa bastante. Okay. Es un niño de 2 años y cansa bastante. Hay muchas mujeres que con 2 o más hijos, algunos en brazos y en muchos casos embarazadas, tienen que caminar varias horas para llegar a un puesto de atención o a una u otra cosa. Yo decía, si yo, que no estoy embarazado y que me canso en unos pocos metros con mi hijo a brazos, a una persona en pobreza que tiene que estar embarazado y que cargar 1 o más hijos, uno entiende que es una situación muy distinta, porque también la gente tiende a decir, bueno, es que eso es botar la plata. Bueno, yo creo que en este nivel no es botar la plata, pero además
no solo es la parte de asistencia, por eso hacemos tanto énfasis en la parte del puente, porque no estamos diciendo que solo se les da esta parte económica, que es la base, sino se les encadena a la promoción humana, a que puedan valerse por sí mismos a través de la educación, la salud y la formación para la vida y para el trabajo. Claro, pero este monto de que son transferencias directamente en efectivo, ¿verdad?, alcanzan 10.859 millones de colones. En lo que va de este año. Por parte de Lima, 10.859 millones de colones. Y tiene otro matiz interesante, porque la gran mayoría de la población atendida por esta estrategia de puentes son niños y niñas menores de 12 años. Son 35.000 personas menores de 12 años. Es correcto. De las 81.000. Es correcto. Si uno tuviera que... Si ese número que a veces se nos hace abstracto, tuviéramos que visibilizarlo, pues yo no sé cuál es la capacidad por ejemplo, del Estadio Nacional. El Estadio Nacional creo que está por el orden de 35.000. Es correcto. Entonces, si uno quisiera visibilizarlo, es esa capacidad, o sea, es esa dimensión. El Estadio Nacional ya no es chiquito. Es correcto. De los más necesitados. Pero bueno, lo positivo es, les estamos llegando bajo esta modalidad de programas, que digo, no es el único esfuerzo que tiene la administración, porque mucha gente dice, es que ustedes solo se concentran en estos, pero a los otros los están olvidando. No es así. O sea, hay que ver las dimensiones del aparataje costarricense, que es lo que nos hace tan grandes como país, y a veces lo olvidamos. Nosotros voy a mencionar algunas cifras nada más de programas que están en puente, pero van más allá de puente. Por ejemplo, régimen no contributivo de la Caja, son más de 100.000 pensiones, y llegaremos en nuestro gobierno a 115.000 por una decisión del presidente, y que hemos apoyado con la Caja, con nosotros, con el ministro de Trabajo, para hacer 115.000 pensiones no contributivas, 150.000 transferencias de Avancemos, 191.000 becas de FONAVE. Estamos hablando de más de cerca de 20.000 o más bien 40.000 niños en red de cuidado, tanto en IMAS como en Sensiná y PANI. O sea, el aparataje costarricense tanto de política selectiva como de política universal es muy robusto, y atendemos y trabajamos con poblaciones tanto en pobreza extrema como en pobreza incluso clase media. No obstante, ¿qué pasa? No es un sistema articulado, no está articulado. O sea, cada programa, y eso es lo que ha dicho muchos informes, tanto de la Contraloría como el Estado de la Nación, cada programa trabaja por su lado, como le dicen así. Cada programa trabaja por su lado y no sobre una sola población de una manera articulada. Eso es lo que hace Puente. Integra los programas, porque la atención no es en la dimensión, uno no es dimensión casa, uno no es solo dimensión educación, uno no es solo dimensión alimentación. El ser humano es integral en todo esto. Son muchas dimensiones, pero que deben integrarse en las familias. Y Puente lo que hace es eso, procurar que en una misma familia coexistan estas atenciones integrales. Entonces, imaginémonos, de vuelta con el ejemplo, que son estos 30.000 o más niños de familias de Puente los que están en un marco de un programa de atención integral. Sí. Como usted bien lo dice, don Carlos, casi 35.000 niños menores de edad, el 82% son jefas de hogar, las que están recibiendo en este momento o está atendiendo Puente al Desarrollo, y como lo han dicho anteriormente, han recibido más de 10.000 millones de colones. Si nos quedamos en esa cifra de los 10.000 millones de colones, en realidad, cuando se ve todos los beneficios, podría decir que vale más de lo que se ha invertido, mucho más. No, por supuesto. Esto es, digamos, ese monto es de la parte de la cuantificación de la transferencia. Más que todo el valor social propiamente. Pero por ejemplo, si empezamos a ver el valor que tiene el encadenamiento, el valor económico que tiene el encadenamiento, por ejemplo, con el INAMU para este año ronda los casi 400 millones de colones. Pero el valor social es tener 3.000 jefas de hogar. Y yo lo sé porque yo lo he presenciado en varias ocasiones. Cuando ingresan son mujeres que difícilmente pueden hablar en público porque no sienten el derecho. Son mujeres muchas veces que no han terminado el 6º grado, muchas víctimas de agresión o de violencia, generalmente con varios hijos a su cargo. Y estos procesos de formación humana, ¿qué es lo que hacen? Los hacen saber, bueno, primero cosas tan básicas como en temas de autoestima, temas de que pueden salir adelante, les enseñan sus derechos, les enseñan sus posibilidades, y muchas de ellas terminan estos cursos de capacitación
aspirando incluso muchas terminando su bachillerato. He visto casos de mujeres que ya están inscritas en la UNED después de esto, para sacar un título profesional, porque lo quieren y saben que pueden. El valor de eso es, como dicen en los convenios, en los contratos, la cuantía sería inestimable. ¿Por qué? Porque también esto lo dijo en un consejo de gobierno don Edgar Gutiérrez, nuestro ministro de Ambiente, cuando presentamos los resultados dentro del consejo. Él decía que un acierto era trabajar con las mujeres. ¿Por qué? Porque esa es como ahora hablando de células, que es la célula transformadora de la familia. Sí. Es poderosísimo el impacto, y eso lo sabemos en Costa Rica desde el siglo antepasado, cuando la educación se instruyó, se generaron las escuelas para niñas en el país. Don José María Castro Madrid lo hizo, por eso fue tan visionario, porque atender a esta población lo que nos va a provocar es romper los círculos de pobreza en las próximas generaciones, que esa es la gran aspiración que tenemos como país. Pero los montos siguen, porque aquí, y ese es uno de nuestros grandes retos en la parte de informática, es cuantificar los montos de encadenamiento, porque sabemos que hay otro tanto de montos, creo que rondan aproximadamente los 2.000 millones de colones, jóvenes que ingresaron por puente, algunos que ya tenían Avancemos y otros que se han incorporado. Sí. O sea, que estaban o que no estaban en las aulas, o que estaban en las aulas pero en riesgo porque no tenían la beca de secundaria, similar en el caso de la escuela. Entonces hay un tema importante. Lo bueno de esto es, estamos maximizando las inversiones sociales. ¿Por qué? Porque el impacto de un programa solo se magnifica, no se suma, sino se multiplica cuando coexiste con otros programas. Entonces, que un niño esté en el aula, pero que su madre esté capacitándose, que todos tengan seguro social, y que ahí vamos no solo sumando, sino multiplicando en cuanto al capital humano. Entonces eso es algo de lo que nos satisface de Puente. Dice Carlos en Twitter: me parece que el programa Puente al Desarrollo es una vía seria para combatir la pobreza y ojalá tenga continuidad en la siguiente administración. Don Carlos, innegablemente que el 82%, porque aquí uno puede ir planteándose preguntas conforme avanza en los datos, ¿verdad? 81.101 personas. Bueno, estas 81.000 personas, ¿cuántas familias significan? 20.488 familias. ¿Y estas familias cuánto han recibido en plata? En plata directamente de transferencias de aportes económicos, 10.860 millones de colones. Y ahora sí, entremos a ver las familias. ¿Quiénes son las familias que lo están atendiendo? El 35.000 personas de estas 81.000 son niños. El 82% de estas familias jefeadas por mujeres. Pero no solo jefeadas por mujeres, sino que tenían un ingreso. Yo no me imagino un ingreso así. Tenían un ingreso, el 94% de las familias reportan ingresos totales por familia menores a 195.000 colones por mes. Eso es, y además la mayor cantidad está en 4 miembros. Es correcto, 4 o 5 miembros son los que tienen más frecuencia de los tamaños. Sí, claro, imagínate una familia de 5 miembros con 195.000 colones al mes. Bueno, eso es lo que, tal vez el ejercicio que le pediría también que quienes nos escuchan hagan, y que contrasten con sus propios ingresos. Con ese monto, 195.000 o menos de ese monto, muchos casos menos, cómo sacar o cómo llevar adelante una familia de 4 o 5 miembros. Volvamos al otro dato: la mayoría son hogares jefiados por la mujer. Entonces estamos hablando de muchos casos una mujer, 2 niños o 3 niños, muchos casos una mujer, 2 niños y un adulto mayor a cargo. Conocimos, por ejemplo, el caso de una mujer en León 13 con una niña a cargo y un adulto mayor, a cargo ambos. La niña pues estaba ubicándose en la parte educativa, pero la madre no podía necesariamente trabajar porque tenía a cargo el cuidado del señor. Entonces, ¿qué es el trabajo ahí del cogestor? Bueno, cómo buscar no solo mantener a la niña en la escuela, que es clave, que toda la familia tenga salud, mejorar o darle opciones al adulto mayor, llámese un centro diurno, llámese un cuidado temporal, llámese un ingreso a través de pensión no contributiva, buscar las rutas y eventualmente la capacitación y la incorporación en el mercado laboral de esta jefa de hogar. Porque esos son los procesos diferenciadores, lo que cambia estructuralmente este
estos hogares. Otros casos también que hemos visto emblemáticos, uno muy inspirador, una joven en pobreza, identificada, pero que tenía talento para los idiomas, se capacita durante un tiempo en el inglés y consigue un trabajo bien remunerado, en un plazo corto, bien remunerado en una empresa de servicios. Y sale extrema pobreza. Ella y a su familia la jala. Claro. Por esa capacitación, eso cambia completamente incorporarse en el mercado laboral de esa manera exitosa, a través de una capacitación en un área como el idioma en inglés. Esos son los casos. Habrá otros casos en los que, por ejemplo, y doña Ana Elena usó mucho un ejemplo que es también emblemático, una jefa de hogar que tiene 3 niños por un tema genético muy probablemente, con niños con personas con discapacidad. Entonces ella debe encargarse de estas 3 personas. Entonces el modelo de atención es otro. Ahí no le vamos a decir necesariamente a las 3, bueno, capacítense, cuando el modelo es otro, ¿verdad? Ahí. Pero también es la importancia del cogestor. El cogestor no es una atención estándar para todos igual. Hay que ver las necesidades específicas de ese hogar para encadenar con los programas que resuelven. En unos casos serán unos los claves, en otros casos otros. Pero eso es una ventaja de Puente, también porque el Estado como tal tiene mucha magnitud, como lo he mencionado, la parte de protección social, pero a veces tiene ceguera. No tenemos seguimiento, no le damos seguimiento a los programas, no sabemos si este programa que hicimos si resultó a los años o no. Y no tenemos la capacidad a veces nosotros lo vemos en el IMAS muchas veces, llegan las personas a pedir ayuda y lo primero que dicen es, bueno, necesito una vivienda. La vivienda no es el área de expertise del IMAS, eso es de todo lo que es Ministerio de Vivienda, BAMBI, las entidades autorizadas. O llega alguien al IMAS y dice, yo lo que necesito es la beca de la chiquita en escuela. Y eso lo maneja FONAVE, que volvemos al tema de la dispersión. Pero no tenemos que ver a los seres humanos en esa fragmentación. Por eso es que tiene que coexistir en estas familias que que estás bien perfilando. Este ejercicio que proponía don Carlos sobre los ingresos es muy interesante para nuestra audiencia y para mí. Yo no solo pensar, porque como las familias son diferentes, es muy difícil, digamos, dimensionar si una familia vive o no con 195,000 colones al mes. Eso también varía mucho de la zona donde vive. Exactamente. Y de la edad de los... Pero ¿sabes cómo me parece a mí tan fácil? Esto se convierte en 48,500 colones por miembro. Al mes. Entonces, imagínese usted 48,500 colones por persona y empieza a restarle. Ahora sí, el alquiler, que digamos es la necesidad básica, bueno, la comida, que es la necesidad básica fundamental. El alquiler de un techo, que si usted tiene 48,000 colones y va a agarrar, ¿cuánto le queda para el alquiler? 20,000. Y tiene que comprar unas latas de zinc y poner un techo donde sea para no mojarse. Ahí están las 2 necesidades más básicas, más el transporte, más la electricidad. ¿En cuántos lugares no le cobran a usted esos 195,000 colones solo por el alquiler? Claro. Bueno, otro enfoque de verlo es si son 38,000 por 48,500. 48,500 es un poquito más. Estás hablando que son, si lo sacamos por día, en una semana son 12,000 colones. Sí, por día son 1,600 colones. Vivir con 1,600 colones al día. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en Inglaterra, ejercicios de gente que tratan de vivir con, bueno, allá es con 1 libra al día, con $1, por ejemplo, que es la situación de muchas personas. Sería interesante hacer ejercicio, pensando, por ejemplo, en transporte. Si uno lo traduce esto a Guanacaste, por ejemplo, que hay grandes distancias, en estos ya 1,600 ya se fueron, en un viaje se fueron los 1,600. No se comió, no se hizo nada más que transportarse. Bueno, venir a una oficina, pedir venir al edificio principal de Lima, se le fue el doble de con lo que vive 2 días, ¿verdad? Sí. Una familia en Guanacaste. Y si le ponen a llenar algún trámite con fotocopias. Y si tiene que tomarse una botella de agua, ese es, digamos, el verdadero drama. ¿Cómo impacta eso? Y lo decía don Carlos ahora hace algún momento. Incluso esta alimentación, en la nutrición cuando hay niños, y lo que eso impacta es que desencadena muchas cosas, porque la alimentación influye mucho en el rendimiento académico. Sí, no, sin duda. Y sobre todo porque cuando vemos los números, digamos, en conglomerado, lo que vemos son números fríos, digamos, si le quitamos el rostro humano. Sí. Pero no el rostro humano ese lleno de violines, sino el rostro humano realista, de decirle a usted hoy que nos está escuchando,
o que nos está viendo esta noche en Canal 2, es intente, imagínese, vivir usted con 1.600 colones, 1.500 colones, son un poquito más de $2 al día, con todo, digamos, lo único, cuente ahí casa, electricidad, comida, transportes, uniformes de la escuela, es realmente imposible y es muy dramático. Vamos a la otra pausa. Sí. Son las 3:05, vamos a una nueva pausa comercial aquí en Matices. Seguimos conversando con don Carlos Alvarado, él es ministro, y siempre tengo que ver el título, que siempre le digo ministro de Bienestar Social, pero se me olvida el desarrollo humano. Así que es Desarrollo Humano y Bienestar Social. Presidente de Limas, o como me dicen a veces, ministro de Limas. El ministro de Limas, don Carlos Alvarado, aquí en Matices. 3:05, recuerden que siempre al día siguiente está disponible el podcast de Matices para que usted lo baje, lo disfrute donde sea. Ayer fue muy solicitado el de don Mariano Figueres, que estuvo aquí ayer hablando sobre el trabajo de la DIS. Ya está disponible, este va a estar disponible mañana. Y también les recuerdo que ayer estrenamos aplicación, ¿sí?, para iPhone y para Android, para las dos. Si usted tiene un iPhone o un iPad y quiere poder escuchar en vivo Monumental o cualquier emisora de Central de Radios, o leer nuestras noticias, simplemente lo único que tiene que hacer es buscar en el App Store CDR, de Central de Radios, CDR. Y si usted tiene un Android, igual quiere escucharnos en vivo, quiere escuchar cualquier emisora o quiere leer cualquiera de nuestras noticias, simplemente tiene que buscar en el Play Store o en el Google Play Radio Monumental. Ahí, y les cuento con toda confianza y transparencia entre nos, que sale como de sexto, ahí para abajo, así que hay que bajar un poquito porque es nuevo, lo estrenamos ayer, entonces sale un poquito abajo y resulta que hay un montón de monumentales, pero la monumental ahí lo está probando Isel, muy bien Isel, ¿le sirvió, verdad? Sí, me sirvió. Sí, ya se escuchó al fondo. Nada más que tenía un poquito de volumen. 3:07, vamos a la pausa, volvemos, gracias por estar con nosotros. Matices. Los tonos de la actualidad. Sí. 3:10. Estamos en Matices. Estamos en Matices. Algún día deberíamos dejar los micrófonos abiertos. No, sí, no, mejor no. ¿Cuándo fue que la discusión estuvo súper interesante? Estuvo mejor el de Uber. En el debate de Uber estaba, espérate a ver si me acuerdo, estaba don Otto Guevara sentado a la derecha. Ajá. Por casualidad. Por pura casualidad a la derecha, ¿verdad? Rolando González. Ajá. Don Mario Zárate. Mario Zárate del CTP. Estaba el... De Consumidores de Costa Rica. Ajá, de la Asociación de Consumidores Libres. Ajá. Y nada más. Y el representante de los taxistas rojos. Sí. Y se tenían una educación a la hora de debatir, bueno, genial, ¿verdad? Pero en los cortes comerciales se decían de todo. Yo les dije que vamos a abrir los micrófonos en los cortes comerciales, a ver si micrófono y cámara incluida también. Sí, bueno. Bueno, sigamos con el perfil de las familias, que a mí me parece fundamental. El 76% de las familias ya atendidas no tenían trabajo. Es decir, no es que tenían un trabajo que no le generaba suficiente, es que no tenían nada de trabajo, don Carlos. Sí, y ese perfil también, ahí se identifica que es a veces trabajo estacional, o sea, que no hay un trabajo constante. La mayoría de esta población está en la informalidad, claramente. Sí. Está en la informalidad. El tema del empleo ciertamente es el encadenamiento más inmediato en el tema de generar ingresos y mejorar la condición. No es que eso es exclusivamente lo que se requiere, porque también el empleo es una consecuencia. ¿Es una consecuencia de qué? De la capacitación, de la educación desde primaria, secundaria, es una consecuencia de una buena salud, es una consecuencia de muchas cosas, también de entornos positivos, en fin, de que la educación sea pertinente, que sea... Que haya inclusión educativa. Pero ciertamente sí, ese es lo que hemos denominado la gran barrera o el drama de nuestro país, y que yo estoy muy optimista de que es algo que podemos sacar adelante, porque, Randall, hay países donde la discusión es, pensemos hoy en Siria, la discusión es la guerra.
Nosotros, dichosamente, esa no es nuestro punto de partida. Otros países de donde la discusión es los precios del petróleo que venden o que tienen, o si es cobre o si es algún otro recurso natural el que va a depender, el gas o el que define los ingresos de un país. Pero eso no es nuestro caso. Aquí estamos hablando legítimamente de nuestro principal recurso, que es la gente, el capital humano. Entonces tenemos una economía que, mientras en el resto de la región está muy desacelerada, Costa Rica mantiene un crecimiento moderado, pero lo mantiene superior a la región. Y también vemos que hay sectores muy dinámicos de nuestra economía que siguen creciendo. No obstante, nos falta encadenar a ese recurso humano con esos sectores dinámicos de la economía. Uno lo ve frecuentemente, donde el sector empresarial a veces dice no hay carencia de mano de obra o de trabajo en ciertas áreas. Bueno, cuando uno ve esta otra parte de la ecuación, yo generalmente tiendo a decir, bueno, yo tengo a esas personas, aquí las tenemos identificadas, necesitamos otra vez hacer el puente, generar las capacidades en los lugares adecuados y en los perfiles adecuados para esos encadenamientos. Puede ser a trabajar o puede ser a formar emprendimientos. En esto yo siempre lo he dicho, y en eso yo soy y creo que el país lo debe ser y lo es, muy ecléctico. Costa Rica no se ha caracterizado por las fórmulas importadas, sino por ser Costa Rica. Yo, ciertamente, si es un trabajo en una empresa, o si es un emprendimiento, o si es economía social solidaria, a mí lo que me interesa es que la familia salga adelante, y creo que eso como país es lo que nos debe interesar, más allá de discusiones ideológicas o otra índole. Entonces yo creo que sí, el mercado laboral es clave para que estas familias logremos mejorar su condición, y por eso estamos enfatizando tanto en la capacitación, en la educación, como formas de conseguir esa autonomía. Señorita Martínez. Cada año, y lo dice el informe del Estado de la Nación, hay familias que entran y salen de la pobreza. Es decir, que casi un 50% de la gente que es pobre este año tal vez no sea pobre el otro año. ¿Se ha medido en algún momento algún parámetro para ayudar a todas estas familias, o para que se mantenga, y si es mejor que salgan de la pobreza pero que no entren familias que no estaban antes? Bueno, ese dato es clave en cuanto al Estado de la Nación. En efecto, 40% de la población en los últimos 20 años ha, digámoslo así, fluctuado, ha entrado o salido de la pobreza. Eso lo que nos dice es que la pobreza no es estática en nuestro país, es una pobreza dinámica, que tiene que ver muchas veces con cuando alguien pierde el empleo, pues probablemente cuando está en el borde caerá en pobreza, o cuando alguien logra conseguir un empleo, pues probablemente logrará sacar a su familia adelante. Otro caso emblemático, cuando en un hogar alguien se enferma y ya sea que es el proveedor o la proveedora del hogar, o que quien tiene los ingresos tiene que cuidar a la persona que se enferma. Entonces esto disminuye los ingresos de los hogares. Entonces, para estas poblaciones, lo que Costa Rica ha logrado exitosamente, en efecto, es tener esa red social robusta. Si alguien cae en pobreza, pues califica para muchos de los programas sociales y para los programas de la red nacional, o la red que tenemos de protección social. Pero ciertamente son las herramientas de movilidad social, de la política universal, tanto de salud como de educación, entre otras, las que van a permitir que logremos reducir ese número. Con otro componente, y esto es clave, y por eso yo también estoy alegre por la noticia de ayer, la economía tiene que poner su parte en esto, y nosotros también como país necesitamos arreglar los fundamentales de nuestra economía, y mucho de eso pasa por la reforma fiscal. Yo por eso estoy muy contento de que el proyecto de contra el contrabando ya fuera aprobado. Es la primera pieza de la parte de la propuesta fiscal de la administración que está en manos de las señoras y señores diputados. Esto empieza no solo a bajar la competencia desleal de quienes hacen contrabando y que compiten deslealmente con nuestro comercio, que sí paga sus impuestos y está en la formalidad. Entonces es un acto, creo que yo, de justicia, sino que también nos permite recaudar mejor. Entonces, por ese lado estar alegre, porque si bien eso es un tema del sector económico, el sector económico tiene que poner de su parte para jalar nuestra economía. El sector social y toda la parte social debemos encadenar cada vez más a la ciudadanía en cuanto a educación, sobre todo los sectores más carenciados, educación, salud, otras herramientas, otras cañas de pescar,
pero el sector económico tiene que también poner de su parte. Sabemos desde el gobierno que el que jala principalmente la economía es el sector privado y el que genera más empleo, sí, y que el sector público lo que tiene que generar es las condiciones y la confianza. Yo por eso me siento muy optimista con esa noticia. Siento también que la noticia de nuestros indicadores en inflación, lo que muestran es estabilidad. O sea, también hay que ver el contexto. Es como bien planteado Randall en el inicio del programa, nosotros venimos de un proceso de cambio de paradigma, aunque diariamente dicen que como dicen, que cuando uno se habitúa, porque el día a día pasa, estamos viviendo un proceso de cambio político importante en nuestro país, de 60 años de vivir a través de bipartidismo. Es la primera vez que una alternativa distinta gobierna, y sin embargo en esa dimensión económica la estabilidad ha sido, y el trabajo que ha hecho don Olivier en el Banco Central, yo creo que ha sido impecable en eso, en generar estabilidad y señales muy positivas tanto al interno como al externo del país. Pero ciertamente tenemos que resolver lo fiscal. Pero yo lo pongo, generalmente la gente lo pone desde la óptica más negativa, y en eso somos muy costarricenses, pero yo quiero ponerlo desde la óptica positiva. Veámoslo al revés, veámoslo como que nosotros resolvemos el tema fiscal. Nosotros pasamos los proyectos fiscales, nosotros invertimos mucho en lo social, pero en cuanto a recaudación fiscal estamos muy por debajo de países de la OCDE. O sea, invertimos como país desarrollado, pero cobramos como impuestos como país subdesarrollado. Pero si nosotros resolvemos el tema estructural fiscal y ponemos estándares de rendición de cuentas de la gestión pública, es decir, que no se desperdicie la plata, que se rindan cuentas como ahora las estamos rindiendo con Puente al Desarrollo. Si logramos esos estándares, si logramos generar que los gobiernos, no importe su signo, tengan responsabilidad en su capacidad de endeudamiento y en su ejecución, y resolvemos el tema fiscal, mi pregunta sería, saneando las finanzas públicas, ¿quién detiene a Costa Rica? Logrando eso, ¿quién detiene a Costa Rica? Si los principales retos para nuestro desarrollo dependen de nosotros mismos. Yo siempre lo digo, es como cuando en una eliminatoria de fútbol nosotros podemos decir, dependemos de nuestros propios resultados. Nosotros, si bien en una economía abierta y dependiente a veces en temas de petróleo, nuestras principales variables las manejamos nosotros, que es nuestro capital humano, nuestros emprendimientos, nuestra estabilidad, nuestra paz, nuestro turismo, nuestra marca país, no tener ejército, etcétera, etcétera. Entonces, yo en eso soy optimista. Por eso insto a que esa es la ruta que debemos ver. También siento que muchas veces nos vamos por la parte negativa. Ayer, que también se anunció esto tan positivo de la aprobación de la ley contra el contrabando, ayer también el gobierno pagó parte de su deuda con la caja. ¿Quién había pagado eso desde su deuda con la caja? Entonces la gente, otra vez, de la óptica más crítica dice, bueno, pero solo fue un 3.3%. Sí, sí. Por Dios, son 25,000 millones de colones. Claro, es un montón de plata. Un montón de plata. Aquí yo voy a defenderme, porque a nosotros nos han atacado enormemente por el título. Aprovechando eso, sí, pagó, digamos, hoy lo dije en la mañana, en buena hora, sí, que pagó 25,000 millones de colones. Sin embargo, digo, deberíamos de hacer el propósito país de pagar todo. Es un 3%. Sí, es un 3%, pero es como, digamos, es un pedacito, ¿sí? Es un pedacito importante, sin duda, pero es un pedacito. Don Carlos, para el presupuesto del próximo año, porque en este presupuesto de Limas, en esto que estamos usando para Puente, no se requirió nuevo presupuesto, fue recortes que usaron para esto. ¿Cómo está para el próximo año? ¿Subieron el presupuesto? ¿Tienen riesgo de que le recorten en la Asamblea Legislativa? No, el presupuesto, dichosamente, por lo menos del componente IMAS, es fondos FODESAF principalmente, los cuales están garantizados, son fondos que no dependen del gobierno central directamente, aunque son manejados desde el Ministerio de Trabajo. Entonces es una partida que está segura. Ya el otro año tenemos la proyección presupuestaria, ya se envió a la Contraloría en la aprobación del POI, es decir, el presupuesto está asegurado. Y yo tampoco veo ánimo, dichosamente, ni del gobierno, obviamente, pero tampoco de la parte de los diputados, de tocar las asignaciones familiares, que son básicamente lo que financia esta red, parte grande de esta red de protección social. Entonces por ahí yo siento mucha confianza, pero si a alguien se le ocurriera, a mí y en mucha gente que trabajamos, encontrarán los principales detractores de alguna ocurrencia en ese sentido. Entonces presupuestariamente está ciertamente respaldado para este año,
el otro año, y las proyecciones son muy, muy positivas para el resto de la administración, para cumplir con lo que hemos planteado. Y la última pregunta de mi parte, no sé si él todavía tiene alguna guardada por ahí, es ¿cuántas familias han dicho que no? ¿Tienen el dato? Bueno, ese dato no lo tengo porque no lo registramos en el sistema. Es una familia que no entra en el sistema casualmente. Hubiese sido también ciertamente importante registrar. Ahora, el dato que yo tengo es más cualitativo porque es la consulta que hacemos con los cogestores en campo. No es una gran... O sea, el dato cualitativo que tenemos de ellos no es una gran mayoría. O sea, es un número reducido, pero hay casos. Las familias entran con optimismo y reserva. Es decir, bueno, entran porque también es una oportunidad, pero también cautos de decir, vamos a ver qué va a pasar. Pero conforme, y eso yo creo que se aplica para nuestra ciudadanía, conforme se van viendo avances y resultados, la gente empieza a engancharse más, a responder. Yo siempre pongo la figura de que se denomina cogestor al trabajador que está en campo, porque la verdadera gestora del cambio es la familia. Es la familia la que es dueña del cambio, no es ni el gobierno, ni papá Estado, ni el cogestor, ni la familia la que es dueña de su cambio, y con estas herramientas decide salir adelante. Es fácil prever en qué momento se va a ver el impacto de todo este proyecto, don Carlos, en las cifras de pobreza. Vamos a ver, por la misma consulta que hacías anteriormente del dinamismo de la pobreza, sería engañoso que uno se comprometa porcentualmente con un dato e incorrecto. ¿Por qué? Uno, porque como hay una pobreza dinámica, uno no puede garantizar un porcentaje. Dado que yo no puedo garantizar que a estas 27,000 familias y que en el periodo a 57,000 les voy a dar atención integral, a la gente en pobreza extrema le voy a dar atención integral a esta cifra. Y lo garanticé y lo comprometí en el Plan Nacional de Desarrollo, y eso es lo que estoy haciendo. Lo que no puedo garantizar es que otras personas caigan en pobreza extrema y me amplíen el número porcentual. Sí. Entonces, es un tema que tenemos que visibilizar. Por esto que hablábamos antes de el dinamismo de la pobreza. Pero también es engañoso porque estamos hablando otra vez, como decía Randall, de personas, no de números. Entonces, lo que importa, creo yo, es que esas 54,600 familias van a tener una atención integral con oportunidades. Ahora, este número representa lo que hoy es cerca del 50% de la pobreza extrema, o sea, el 3% de la pobreza. O sea, es el número. Ya estamos, cuando lleguemos a las 27,300, estaremos atendiendo en un año el mayor número de familias en pobreza extrema en una metodología de atención integral en la historia, lo cual es importante. O sea, en el pasado se ha atendido de manera integral y en el pasado se han hecho transferencias, pero con un programa integral para familias en pobreza extrema será la vez que en un año tenemos la mayor cantidad de atendidas, claro. Lo cual es muy positivo. Yo creo que es muy positivo, y también por eso yo confío en la calidad y en el logro que tengamos de esto, que no sea un esfuerzo nada más de una administración, porque como tal no es un programa, digamos, llanamente, un plan, es una metodología de trabajo sistémica, que puede trascender y que debe, creo yo, trascender una administración, porque no depende de un abordaje ideológico. Creo que una de las ventajas que yo he tenido para trabajar es que todos estamos de acuerdo en que debemos erradicar la pobreza extrema por un tema de derechos humanos y un tema... Y como país tampoco veo que sea, yo soy en esto optimista con los pies en la tierra y con acciones concretas como estas, de que lo podemos hacer, Podemos hacer esto como en Puente, como otras cosas que hemos hecho. Yo creo que un activo que hay en el ambiente es cierto negativismo. Pero yo a veces me puedo plantear cuándo un gobierno ha denunciado convenciones colectivas, por ejemplo, y esta administración lo ha hecho. Cuando un gobierno, por ejemplo, ha empezado a pagar deudas con la caja, y esta administración lo ha hecho. Nosotros recibimos y veíamos datos con don Carlos Obregón en el ICE, datos rojos en algunas de las subsidiarias de ICE, datos que bueno, no sé, eso es parte del dilema con la Contraloría, de qué tanto se puede decir o qué no, bueno,
pero viendo datos con ellos hay una normalización de muchas de las subsidiarias, es decir, estamos estabilizando en esa empresa tan importante del país. Mi primer empleo, un programa que a mí me da risa, porque yo vi un titular que decía que era igual que era una copia de otros programas. Pues yo digo, digamos que el peor escenario fuera una copia calcada de un programa, pero que es bueno y que va a dar 30,000 empleos. Ya en mi primer empleo estamos hablando que tenemos más de 500 empresas registradas, más de 8,000 personas que se han inscrito, no lleva ni un mes, sí, en un programa que procura hacer esas cosas. La semana pasada estuvo don Víctor Morales Mora aquí, 1 hora y media. No, don Víctor, que ha llevado eso adelante, don Enrique Sánchez, director de ese programa. Ese es un programa que a uno le da razones para tener optimismo porque se está haciendo. Sí. Ahí, eso no es algo que dice vamos a... No, ya los primeros contratos están firmados, ya la primera gente está contratada. Entonces, uno puede escoger decir, bueno, se cerró una empresa con 400 y cuando el mismo día se abre una que genera 1,000 empleos. Es un mercado dinámico, como es dinámica la realidad, también depende cómo uno la enfoque. Decía, creo que era Henry Ford, que uno puede pensar que se puede y pensar que no se puede, y en ambos casos uno tiene razón, porque depende de cómo uno aborde las cosas. Y yo creo que nosotros somos de los que pensamos que sí se puede y que hay optimismo para hacerlo, pero hay que hacerlo. Pero si a mí me ponen a escoger entre multiplicar o propiciar un ambiente optimista y propiciar y multiplicar un ambiente negativo, yo prefiero propiciar el ambiente positivo, estar en el interés del país. Yo me recuerdo otra cosa que me marcó estando más joven, una vez cuando iba a iniciar el gobierno de Oscar Arias, y yo le pregunté a don Otón Solís, bueno, don Otón, ¿qué tipo de oposición debe hacer Acción Ciudadana? Y don Otón Solís me dijo, debemos hacer una oposición que haga que el gobierno le vaya bien, porque si el gobierno le va bien al país. Eso a mí me marcó mucho. Estaba en un ambiente muy tenso en aquel tiempo, claro, por el TLC, que de hecho estábamos en eso. Porque en efecto, si al gobierno le va bien al país. Ahora, yo sé que también hay muchos intereses de que este gobierno no le vaya bien, por razones políticas. Pero yo creo que el gobierno, más allá de esos intereses, está en el interés colectivo que le vaya bien. Y creo que le está yendo bien en esos hechos. Como hablábamos antes también, Randall, una cosa son estos hechos y otra cosa es el relato. ¿Cuál es el boca a boca? Pero estas cosas que he mencionado son hechos concretos. Son hechos concretos. A veces se nos critica por una foto, a veces o se genera ambiente negativo por una frase. Yo estoy aquí hablando de hechos contundentes, numéricos, que creo que es lo que nos hace aspirar a que las cosas pueden y van y están saliendo bien. Creo que es un esfuerzo país, más allá de un esfuerzo de una sola administración. Y bueno, no, eso como le digo, yo escojo el optimismo realista. Bueno, gracias por estar aquí, felicidades por los números de Puente. No, gracias por la invitación y a seguir trabajando, a seguir adelante, y espero en una próxima actualización traer novedades, no solo del incremento en la población que es atendida, sino ya también de la promoción social de estas familias. Gracias, don Carlos, gracias, Isel, por la producción. No hubo quórum en la Asamblea Legislativa de última hora. No, 37 diputados llegaron. Eso iba a decir, yo la segunda vez en 15 días, la vez pasada fue súper interesante, no hubo quórum un día, el día siguiente había una mejenga entre diputados y periodistas, llegaron todos, se pudo armar bien. Ahí hubo quórum, en la Asamblea hoy no. Después dicen que todos los tratamos muy duros. Ahí quería rectificar algo que me dicen que es, y lo quiero hacer porque es importante decirlo. Me dicen que doña Laura sí en algún momento pagó también a la caja, que creo que sería importante plantearlo. Entonces, eso sí hay que rectificar, como la práctica periodista lo dice, y yo lo mencioné, me dicen que doña Laura lo hizo. Entonces es bueno ponerlo ahí también. Bueno, y si doña Laura lo hizo, son dos buenas noticias de 2 gobiernos consecutivos. Correcto. Qué dicha. 3:32. Y vamos a contarles hoy qué pasaba en la Asamblea Legislativa. Ya no les vamos a contar porque no va a pasar nada. 3:32. Feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.